Bienvenidos amigos a Diario de un Sexalescente. En el día de hoy vamos a hablar sobre la economía. Vamos a hacer un poquito de historia. En el pasado la gente no se retiraba nunca. La gente trabajaba toda su vida hasta que ya materialmente no podía hacerlo más. De lo contrario, no tenía prácticamente ningún recurso propio y dependía de la familia para vivir su edad avanzada. Desafortunadamente, pues la gran mayoría no vivían tanto tiempo, de tal manera de que la mayoría de la gente se moría sin llegar realmente a la edad de retirarse como la concebimos hoy. Sin embargo, a mediados del siglo XX, después de las dos guerras mundiales, hubo un gran desarrollo de un elemento importantísimo que fue la seguridad social, es decir, la protección del Estado de aquellas personas que por su avanzada edad o por su discapacidad ya no podían estar en condiciones de producir. Además de eso, la incorporación en muchas sociedades de la figura de los sindicatos forzó a muchos empleadores a ofrecer planes de pensión y a incentivar a la fuerza laboral con no solo salarios, sino un recurso para, llegada a cierta edad, retirarse. Y es así como se produce la generación del boom de los años 60, que es la más grande rata de natalidad que se haya experimentado en los últimos 200 o 300 años y donde pues súbitamente en un periodo de 10 años a raíz de la posguerra aumentó enormemente el número de nacimientos y esas personas casualmente de nuestra generación están cumpliendo hoy entre 60 y 65 años. De tal manera de que estarían en condiciones de retirarse. El problema básico es que, en general, el retiro de estas personas depende de un sistema de seguridad social donde los jóvenes, o ellos cuando eran jóvenes y productivos, cotizaban obligatoriamente para un pool. Esto no solamente es válido para los Estados Unidos, sino para muchos países donde hay una obligatoriedad de reservar en cada cheque de salario una proporción para el seguro social. De manera que cuando esa persona tenga la necesidad de retirarse, cuente con el dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, de comida y de gastos de vida. El problema ha sido que se está presentando una crisis en los sistemas de seguridad mundiales porque sencillamente la gente está viviendo cada vez más. Los cálculos originales se hicieron fundamentalmente para que hubiese un porcentaje mucho menor de personas llegando a la edad de retiro. Pero esto no se ha materializado porque los avances en medicina, en nutrición y en calidad de vida han hecho que cada vez más personas lleguen a la edad de retiro. Y obviamente esto tiene en condiciones de mucha vulnerabilidad los programas sociales dedicados a la pensión de retiro. ¿Qué hacer entonces? Bueno, aquí se presentan varios escenarios. Y de eso es lo que voy a hablar en este y en otros programas sobre cómo manejar la economía del retiro. Muchas personas definitivamente no van a poder retirarse porque han pasado por la vida a través de empleos donde no tenían pensiones de retiro o han confiado sus fondos de pensión a organizaciones especuladoras que los malversaron y que obviamente hoy pues no existen. Todos sabemos la crisis bancaria que se produjo en el 2008, que prácticamente evaporó los fondos de retiro de millones de personas en todas partes del mundo. No solo eso, sino que muchas empresas solventes que mantenían fondos de pensión en términos de ahorro, pues ya no existen. Grandes empresas han desaparecido y con ellas los fondos de pensión de todas aquellas personas que habían laborado en esa empresa. De tal manera de que se presenta ahorita un escenario un poco preocupante para muchas generaciones sexalescentes, que es la necesidad de tener que mantenerse trabajando en la fuerza laboral para poder continuar viviendo porque no tienen los fondos suficientes a los 60, 65 años para retirarse como originalmente lo habían pensado. En ese sentido, pues, vamos a hablar en varios programas de las tres alternativas, básicamente. Cómo administrar el dinero que ya tienes existentemente, el que ya tienes ahorrado, a ver si te puede dar los recursos para retirarse. El segundo programa que pienso hacer es sobre cómo conseguir trabajo. Y el tercer programa sería cómo iniciar tu propio negocio para hacerte tú mismo un trabajo. Entonces,
En esta primera etapa, pues quiero dejar claro que en casi la gran mayoría de los países, la situación de los fondos de pensión y la oportunidad de que las personas se retiren como tenían planeado entre los 60 y los 60 y los 70 años, después de haber cumplido 30, 40 años de vida productiva y de haber cotizado, porque eso no es ningún regalo que dan estos estados o estos gobiernos, son simplemente la redistribución de un capital que se fue invertido progresivamente a lo largo de la vida laboral del empleado y que teóricamente bien invertido debería estar en capacidad de ofrecerle lo mínimo necesario para que él tuviera una vejez decente y decorosa económicamente. Esto no se ha dado sin contar la cantidad de tragedias que han ocurrido en países donde la inflación se ha comido prácticamente todos estos recursos y obviamente pues ya no hay forma de que muchas personas tengan la capacidad de retirarse. Entonces, en los próximos programas vamos a hablar un poco más sobre todos estos aspectos que tienen que ver con la economía de las personas en la sexadolescencia. Si usted ha llegado a esta edad con grandes recursos financieros y puede vivir, si quiere trabajar, trabaja por gusto, pero no por necesidad, pues usted pertenece a una élite, porque la gran mayoría de las personas que están llegando a los 55, 60 años de edad ven con bastante resignación el hecho de que van a tener que trabajar 1 o 2 décadas más para poder considerar si es que acaso uno se puede retirar a los 75 o 80 años. Así que estamos viviendo una situación coyuntural que es mundial, más grave en algunos países que en otros. Hay algunos países donde la seguridad social es bastante eficiente, de tal manera de que a través de diferentes mecanismos se cuenta con los recursos para retirar grandes sectores de la población y mantenerlos, y esto es importante, económicamente viables. ¿Qué es una persona económicamente viable? Una persona que todavía tiene los recursos económicos para buscarse un techo, comprar comida, atender su salud y encima de eso pues consumir. El consumo es importante en las sociedades porque de lo contrario se colapsa la economía si no hay una masa de consumidores que utilicen estos productos y servicios. De tal manera de que es beneficioso para el conjunto de toda una sociedad, aún para aquellos que son productivos, que las personas que ya se han retirado sigan consumiendo y sigan teniendo recursos, porque si no pasan a ser un pasivo gravísimo para los sistemas económicos y en consecuencia pues pierde todo, pierde la persona que ya no tiene recursos para mantenerse, pierde la familia a la cual pertenece esa persona y pierde la sociedad que pierde un consumidor más. Entonces, de estos y de muchos otros temas, en los próximos episodios hablaremos sobre la economía en la sexadolescencia. Espero que estos temas les interesen y no dejen de visitar nuestra página web sexadolescente.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver los próximos programas donde hablaré un poco más sobre esta temática tan interesante que representa un aspecto básico del disfrute de esta edad, es tener los recursos económicos, por lo menos, para tener una sexadolescencia decente y disfrutarla. Muchas gracias a ustedes por su atención y hasta un próximo episodio de Diario de un Sexadolescente. Gracias.